Hola, soy el doctor Uri Torruco García y voy a presentarles una revisión técnica de cómo enfrentarse a la COVID-19 desde el consultorio o un triage de urgencias médicas. Esto es con datos actualizados para el país de México el 23 de octubre del 2020. El, Al término de esta sesión, el asistente será capaz de resolver escenarios clínicos frecuentes de COVID-19 en la consulta externa, emplear directivas generales de diagnóstico y plantear algoritmos sencillos para referencia y control epidemiológico de la COVID-19. Entonces, autoevalúense. A lo largo de esta presentación haré preguntas, daré las respuestas y ustedes verifiquen si la respuesta es correcta o no. Así más o menos, pregunta 1, una palomita, pregunta 2, una X y así, y al final tendremos que estar de acuerdo. Entonces, escenario 1, motociclista joven, Arturo de 24 años, trabaja para una empresa que reparte bienes en motocicleta. Acudió a consulta el 1 de septiembre del 2020 porque tenía ataque al estado general, tos y odinofagia de 2 días de evolución. Se sentía bien en general, podía trabajar. Estaba febril, sin taquicardia, todo normal. Faringe sin hiperemia, cuello sin adenopatías. En la amígdala derecha tenía aumento de volumen y 2 puntos blancos. Ruidos respiratorios normales, abdomen con ruidos peristálticos aumentados, sin dolor y extremidades normales. Entonces, este paciente reunía criterios para toma de muestra por probable COVID-19. Vean el caso. Si quieren pueden pausar el video para no hacerlo muy largo. La respuesta es sí. Sí. Ese es un primer error súper frecuente. Nosotros pensamos que el paciente tiene que estar grave para considerar que tiene COVID. De hecho, en nuestro país ya corregimos nuestra definición operativa a partir del 25 de agosto y con que tengas tos, fiebre, disnea o cefalea los últimos 10 días y a cualquiera de estos los últimos 10 días están en rojo los que tenía nuestro paciente, tos y odinofagia, aunque pueda seguir repartiendo, aunque pueda seguir trabajando, esta persona tiene definición operativa de COVID. Ahora, ¿esto quiere decir que tiene COVID? Tiene definición operativa. Entonces, ¿tiene COVID? Piensa en su respuesta. Pongo el caso de nuevo. Y la respuesta es no. Nunca en la vida, con solo datos clínicos, podríamos asegurarlo. Ahora, una persona como él, ¿qué probabilidad tiene realmente de padecer COVID-19? En nuestro país en este momento, ¿no? A, B, C o D. La respuesta es menos del 30%. Y ahorita explicamos por qué. Y está indicado solicitar estudios paraclínicos. Otra vez, recuerden una persona previamente sana que tiene solo odinofagia y tos, ¿no? ¿Le pedirían estudios paraclínicos? No. Bueno, ahí hay solo una excepción, perdón, que es la toma de la PCR, ¿no? En nuestro país creo que ya estamos con 1 de cada 10 pacientes ambulatorios, los hospitalizados a todos, ¿no? Entonces, bueno, él tiene una probabilidad en 10 de tomarse una PCR y esto también va cambiando. En el estado de Veracruz es 1 de cada 3. Bueno, con los datos ya expuestos, ¿cuál o cuáles son las siguientes intervenciones que es apropiado iniciar? Vean, son un montón, son 15 números, podría poner más, hay gente que receta otras cosas, pero nos quedamos con estos 15. Pueden decir, puedo poner 5 más 9, 11 más 10, 2 más 1, 14 más 8, 12 más 15, o 8 más 9 más 7 más 1 más 2 más 5 más 15, ¿no? Piénsenlo bien, porque la respuesta correcta es esta. Paracetamol o ibuprofeno. Y para los que quieren darle antibiótico a este paciente, les muestro la escala de Centor modificada por McIsaac, donde solo tiene un punto, que es el exudado amigdalar, y ni siquiera tiene la edad, solo tiene un punto. Y con un punto la probabilidad, aún haciendo exudado, es del 5%, ¿no? Entonces un paciente que tampoco tiene una amigdalitis infecciosa, bacteriana, digámoslo, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones para el control comunitario de COVID son apropiadas en este paciente? A, B o C. Ninguna. La probabilidad de COVID es tan baja que no vale la pena indicar nada.
B, aislamiento del paciente y sus contactos, o C, aislamiento del paciente, sus contactos y búsqueda de casos similares en su trabajo. ¿Qué responderían? ¿A, B o C? Pues sí, efectivamente, la respuesta correcta es la C. En la realidad lo que pasó no fue lo que estamos planteando. En la realidad lo que pasó es que su médico le dio amoxicilina y metamizol. Por cierto, el metamizol está prohibido en muchos países por sus eventos adversos. Entonces no estaba indicada la amoxicilina, ya vimos, y el metamizol pues ni siquiera, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasó? Bueno, les completo la historia. 2 días después su esposa tuvo un cuadro similar, pero con tos seca y disnea. En su propiedad viven 14 personas. Su madre y abuela presentaron el mismo cuadro, su madre lo superó rápidamente, pero su abuela desarrolló disnea. Su abuela tiene 78 años, padece obesidad, diabetes e hipertensión. Ella fue hospitalizada, sometida a ventilación mecánica invasiva con parámetros muy altos y es muy probable que muera por COVID. Entonces pudimos haber evitado esta terrible historia al 1. Pensar en la probabilidad de COVID-19. 2. Aislarlo y buscar contactos. 3. Dar datos de alarma. Y 4. La prueba no es lo más importante. De hecho, ni siquiera el tratamiento es lo más importante. Lo más importante, en este caso, en un paciente con pocos síntomas, es evitar que la enfermedad se propague. ¿Sí? Pensar como un médico del mundo. La siguiente. Abuela joven con hiposmia. Laura tiene 56 años, su IMC es de 23, camina todas las mañanas. Ayer acudió a consulta porque quería que le recetaran vitaminas. Hace 4 días que no tenía hambre. Es más, ayer en la noche notó que no percibía los olores. Al interrogatorio dirigido refirió no tener otros síntomas. En su casa viven su madre, su esposo, que es sano, tiene 59 años, y una de sus hijas, que es sana y tiene 28. Ayer la visitaron sus nietos de 4 y 6 años y durmieron con ella. El cuidador de sus nietos es su otra abuela, quien tiene 68 años, padece diabetes, hipertensión y obesidad. Grábense este caso. Hoy Laura se tomó el hisopado nasofaringeo por reacción en cadena de la polimerasa. Su esposo tiene tos seca y fiebre, su hija odinofagia y fiebre, y los nietos están asintomáticos. ¿Esta paciente tenía criterios para toma de PCR en nasofaringe? A ver, asómense al caso, ¿no? Simple y sencillamente perdió los olores y el hambre, ¿no? Y es todo lo que tuvo. Entonces, no tenía criterios para un PCR nasofaringe. Ninguno de estos más que la anosmia y la disgeusia, pero es uno de los menores que les dicen que son criterios menores. Ahora, ¿eso quiere decir que no tiene COVID? Tampoco, ¿no? O sea, estamos como pensando que una definición operativa nos permite diagnosticar una enfermedad la mayor parte de las veces. Es una definición que tiende a ser muy sensible, poco específica, pero aún así, como todas las definiciones, tiene brechas a través de las cuales se cuelan los casos clínicos. Acuérdense que la definición operativa de una pandemia, epidemia o evento clínico es para monitorear la enfermedad, para seguir la enfermedad a través del tiempo, para calcular nuestros recursos y no es necesariamente una herramienta diagnóstica, ¿sí? Nosotros como médicos tenemos que hacer trabajo diagnóstico, pero la definición operativa es un asunto epidemiológico. Ahora, una persona como ella, ¿qué probabilidad tiene de realmente padecer COVID-19? Se van a sorprender con la respuesta. Más del 80%, ¿sí? En este estudio que se publicó hace poquito, todo se publicó este año, por el grupo de Benecit, o Benecit, no sé cómo se dirá en francés, más del 95% de los pacientes que tenían anosmia y disgeusia juntos tenían COVID. Ahora, con esa probabilidad, ¿qué tratamiento está indicado? A, B, C o D. Léanlo con calma. Yo lo veo aquí a la distancia y me imagino todas las recetas. Y pensaría yo que las recetas que se recetaban en abril iban a cambiar. Y puedo mostrarles una receta de ayer de las cosas que sí y no se deben de hacer. Entonces la respuesta correcta es A, ¿no? Es una paciente asintomática o prácticamente asintomática. Lo del olor y el sabor lo recuperará o no, porque hay gente que a la fecha no lo ha recuperado, pero no hay tratamiento para eso.
Entonces, ¿debemos temer por la salud de su otra abuela y los niños? A, no, los niños no desarrollan COVID. B, no, si los niños desarrollan COVID, que sea de gravedad, es muy raro y poco contagioso. C, sí, los niños frecuentemente desarrollan enfermedad grave y son muy contagiosos. O D, sí, aunque los niños rara vez tienen enfermedad grave, son contagiosos. ¿Qué responderían? ¿A, B, C o D? Pues D, ¿sí? Los niños rara vez son graves, rara vez se hospitalizan, pero pueden contagiar. Pueden contagiar menos, de hecho, pueden adquirirlo con menos probabilidad. Sin embargo, son contagiosos. En grupos de Estados Unidos, en ciudades de China, difícilmente encontrarán un estudio de casos donde el caso índice sean niños. A mí ya me ha tocado atender familias donde el caso índice son niños, pero puede suceder. Ahora, ¿qué podemos darle a la familia para que no desarrolle la infección? ¿A, B, C o D? Piénsenlo, piénsenlo. Nada. Nada en realidad, ¿no? Ojalá tuviéramos un fármaco post-exposición que nos quitara el riesgo de adquirir la enfermedad, pero es imposible, no existe, ¿sí? Si eso existiera, todos lo estaríamos tomando, ¿no? Bien, escenario 3. Abuela anciana sin disnea. De hecho, la hidroxicloroquina en algún tiempo se usó para eso, se comprobó que no. Creo que acitromicina también se usó para esos fines, se comprobó que no funciona. Escenario 3, abuela anciana sin disnea. Laura tiene 72 años, padece hipertensión, diabetes sin seguimiento y obesidad. Por cierto, ¿saben que en nuestro país el 80 y tantos % de nuestros pacientes diabéticos está en descontrol? ¿Y sabían que el promedio de hemoglobina glucosilada de los pacientes mexicanos con diabetes es de 8.3%? Es impresionante, ¿no? Bueno, y obesidad, ¿no? Anteayer acudió a un consultorio cercano a su domicilio. Tenía odinofagia, fiebre y tos de una semana de evolución sin disnea. Le recetaron acitromicina, hidroxicloroquina, metamizol, con lo cual tuvo leve mejoría. Su diagnóstico probable fue COVID-19. Su tórax se auscultaba normal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria de 28. Su familia la llevó ayer a consulta con otro médico quien tomó la oximetría de pulso que llegó a 88%. Le indicaron además prednisona y rivaroxaban, tras lo cual presentó evacuaciones melénicas. ¿Hasta ahí? Atentas, atentos. ¿No hubiera sido mejor internarla? Vean. Entonces, cuando uno ya tiene algunos días dedicándose a esto, te vas a la frecuencia respiratoria y a la saturación, ¿no? Tenía taquipnea desde un principio, aunque no tenía disnea. Hay gente que puede respirar 30 por minuto y no tiene disnea, pero ya más de 22 de frecuencia respiratoria en una persona con COVID predice mortalidad. Padece diabetes, la glucemia con el esteroide de esas dosis es muy peligroso, pero además la diabetes sabemos que aumenta el riesgo de morir por COVID. Además, fíjense nada más, le dieron AINE, esteroide, acitromicina y anticoagulante. ¿No es peligroso para el estómago de alguien recibir todo eso junto? Pues tanto que la paciente le dio melena, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento está indicado en el hospital? Ya dentro del hospital. Por ahí me faltó poner omeprazol, por cierto. Y una endoscopía. Pero de estos, ¿cuál está indicado? Uno más 2, 2 más 5, 15. Paracetamol o ibuprofeno es 15, discúlpenme. Bien, eso es lo que está indicado, ¿sí? La enoxa no, porque la paciente sangró, si no, probablemente estaría indicada, ¿no? Oxígeno suplementario, dexametasona, remdesivir y paracetamol. El remdesivir no lo tenemos en el país, ahorita platicamos de él. ¿Ustedes toman oximetría a sus pacientes? A, no, lo considero irrelevante. B, no, a menos que los pacientes tengan disnea. O C, sí, aunque los pacientes no perciban disnea. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sí, aunque los pacientes no perciban disnea. ¿Sí? Muchos pacientes no pueden percibir disnea y estar muy hipoxémicos. Lecciones de este caso: un paciente sin disnea puede estar mal de todos modos.
Una persona anciana puede empeorar por muchas causas y el manejo ambulatorio tiene riesgos que tal vez no queramos asumir o no podamos tratar. O sea, que un paciente sepa manejar un oxímetro no es tan fácil, que un paciente sepa que tenga un glucómetro y que sepa leerlo tampoco, que esté calibrado su aparato, en fin, es muy complicado, ¿sí? Nosotros lo decimos fácil, pero el hospital, una cosa tan simple como hacer una glucometría, hacer una oximetría, en casa lo hacen, pero no lo hacen bien, ¿no? Titular el oxígeno, hacer que un paciente se ponga las puntas nasales. Bien, este es una diapositiva que está cargadísima, la intención es esa, que vean que el COVID, la infección por SARS-CoV-2 puede ser cualquier cosa, ¿sí? De este lado izquierdo está la parte del espectro de los asintomáticos, que puede ser hasta la mitad de los pacientes, incluso se estima que con el uso de cubrebocas puede exceder el 50%. Los leves, como la mayor parte de los casos que les mostré, ¿no? Los moderados, que ya tienen dolor torácico, disnea, vómito, o los graves, que en algunos artículos se ha encontrado el dolor abdominal como un predictor ominoso. Y obviamente el deterioro del estado de alerta. Entonces puede ser todo esto, ¿no? Puedes tener una familia donde cada uno de los participantes tenga un dato de un estadio diferente de la enfermedad y ser el mismo microbio. Este estudio me gusta, lo publica el doctor Ortiz Brizuela, es la cohorte del Instituto Nacional de Nutrición, donde separaron los pacientes de los ambulatorios y los hospitalizados, los de terapia intensiva de los que no llegaron a terapia. Y es de las pocas cohortes donde nos muestran datos de pacientes ambulatorios. Vean, al principio de la pandemia, cuando los chinos publicaron su evidencia, nosotros creíamos que la rinorrea descartaba la infección por SARS-CoV-2, cuando aquí vemos que hasta el 50% de los pacientes mexicanos de mayo a abril tenían mocos, ¿no? Lesiones en piel ha sido frecuente, yo no he visto más que 2 o 3, y anosmia, ya tenían anosmia, ¿no? Entonces, hay que tener bien presente que hay conjuntivitis, no lo puse por aquí, y la diarrea, vean, el 30% de los pacientes tenía diarrea, ¿no? A veces incluso la diarrea llega antes que los síntomas respiratorios. Y no he encontrado la serie todavía, seguro la publicarán eventualmente, de gente que no tenga nada respiratorio y tenga diarrea por COVID. Pero bueno, eso es otro rollo. Esto es hasta el día de hoy, ¿qué estamos? ¿23 de octubre? Hoy 23 de octubre, esta es la página de CONACYT, es preciosa la página de CONACYT con los datos de abiertos. Por cierto, ¿ustedes quieren bajar los datos de la gente en su estado, en el país? Adelante, ¿sí? Es una base abierta, adelante. Totalmente transparente. Para los que dicen que nos mienten, pues vean y cómo de manera sistemática nos mienten todos los días de la misma forma, ¿no? Y para los que creen que la gente lo está haciendo de buena fe, pues ahí están los datos, ¿no? Y lo que quiero enfatizar es esta parte, donde los negativos son 1 millón y los confirmados son 874,000. El índice de positividad está entre el 30 a 40%, sigue siendo un poco alto, ¿no? Están las comorbilidades principales, pero sobre todo quiero hablar del índice de positividad. El índice de positividad varía según la gravedad del paciente. Los casos graves son positivos entre el 80 y el 100%. Los casos leves tienen entre 30 y 50% de positividad, ¿sí? Y entonces por eso nosotros en un paciente que es ambulatorio, que tiene pocos datos, que cumple con la definición operativa de entrada, la probabilidad es del 30 al 50%, ¿no? Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues el eje del diagnóstico en pacientes sintomáticos o recientemente expuestos es la prueba de PCR, que es una amplificación de ácidos nucleicos, es decir, es extraordinariamente específica. Se toma de naso, orofaringe o de ambos, y en los pacientes intubados del aspirado endotraqueal. El desempeño diagnóstico tiene una sensibilidad del 60-90% los primeros días. Después del quinto día su efectividad es muy mala, depende también de la edad del paciente y de la gravedad. Aquí vemos el asunto de los días. Vemos cómo en un aspirado nasal, una PCR nasal, cada línea es un paciente y cada rayita, cada puntito es la PCR positiva, y como cada rayita es un paciente, ¿no? Entonces este paciente el día 6, pum, ya se hace negativo,
¿no? Y vemos cómo casi todos se van haciendo negativos a lo largo del tiempo, de tal modo que el día 15, 14, ya prácticamente nadie es positivo en la nariz. Pero después del día 6 vemos cómo baja claramente. Cuando hacemos el aspirado en la faringe, se alarga un poquito más la posibilidad diagnóstica. Sin embargo, sigue siendo alta. En el lugar donde yo trabajo, donde nos dedicamos a la COVID también, el promedio de tiempo antes de que el paciente se haga la PCR es de 8 días. Entonces, por eso nuestro índice de positividad es bajo. Esta línea nos muestra cómo con la edad la carga viral en nasofaringe es mayor. Mientras más viejo eres, más positivo eres en nasofaringe. Aquí, como el pico es independiente de si eres grave o no, el pico ocurre en el mismo momento y en la misma cantidad de virus. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es una cosa dura, ¿no? O sea, alguien, aunque tenga poquitos síntomas, es tan contagioso como alguien que está grave, ¿sí? Por eso los poquitos, los leves, no tenemos que dejarlos pasar. No se pueden pasar por alto. Lo cual no es igual con asintomáticos. Los asintomáticos son muy poco contagiosos. Ahora, si la PCR no es tan buena para diagnosticar, tenemos la TAC. La TAC es muy buena porque aún en asintomáticos puedes tener anormalidades. Generalmente, a mayor carga viral en nasofaringe, mayor positividad de la TAC. Y en algunas series incluso puede ser positiva antes de que la PCR. Y vemos un resumen de los hallazgos tomográficos de un estudio publicado por los chinos, donde hasta el 90% de los pacientes tenía anormalidades en la TAC. O sea, es un instrumento buenísimo y además es independiente del tiempo. Es más, mientras más tiempo pasa, más probable es que diagnostiques a alguien por TAC. Vean, cualquier anormalidad en los graves en 94%, ¿no? En los leves hasta el 84%, es una herramienta extraordinaria. Y no me voy a poner a describir las anomalías, son muy simples, ¿no? Eso es lo de cualquier, si bien tiene características muy propias y eventualmente describiremos algo que la distinga de las demás, pues es una neumonía viral, ¿no? O sea, es un vidrio delustrado, un sombreado parchado bilateral, que ahora han dado en llamarlo crazy paving, un pavimentado loco, ¿no? Un tabicado loco del pulmón, o definitivamente consolidaciones, que es más tardío. Bien, entonces el escenario 4, enfermera con tos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Aquí viene lo difícil, atentos. Diana es enfermera, tiene 32 años, trabaja en un centro de atención primaria. Hace 8 días empezó con astenia, febrícula, al día siguiente desarrolló fiebre y odinofagia. Hace 5 días inició con tos y ayer con disnea de grandes esfuerzos. Tiene 48 horas sin fiebre, pero persiste la disnea. Tiene una saturación de oxígeno al aire ambiente de 91%, frecuencia respiratoria 24, temperatura de 37, frecuencia cardíaca de 104 y TA de 120/70. No recuerda quién la contagió. ¿Quién de nosotros podría recordarlo? Una persona como ella, ¿qué probabilidad tiene de realmente padecer COVID? Vean otra vez el caso, chica de 32 años, con estas características. Del 50 al 80%, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una enfermedad moderada. ¿Referirían al hospital esta paciente? Ay. ¿Sí o no? Pues claro que sí, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que les digo, uno no sabe ver lo que tiene que ver. Uno diría, satura arriba de 90, sí, pero 91 no es normal. Y una frecuencia respiratoria de 24 en alguien de 32 años, o solo que tengas una obesidad mórbida. No pongo el índice de masa corporal, pero de entrada te lo planteas. Y tener 104 de frecuencia cardíaca tampoco es lo más normal, mucho menos si no tienes fiebre, ¿no? Acuérdense que la hipoxemia causa taquicardia. Entonces, esta persona tiene neumonía, ¿sí? Júrenlo. Entonces, es una enfermera con neumonía. Tiene taquipnea, desatura y debe enviarse al hospital por lo menos para completar su abordaje. Nada más este pequeño diagrama, no recuerdo dónde lo tomé, discúlpenme, hay cientos de ellos en internet. Vean cómo la oximetría no es más que un parámetro subrogado de la PaO2. La PaO2 es lo que realmente queremos medir, la PaO2 que buscamos es de 60, a nivel del mar 90% corresponde con una PaO2 de 60
En lugares como Jalapa, la Ciudad de México, 92% corresponde a una PaO2 de 60. ¿Sí? En la ciudad de Jalapa, en la Ciudad de México, 92 es un parámetro mínimo que hay que alcanzar. Ahora, ¿está indicado solicitar estudios paraclínicos en esta chica? En la chica E. A, B, C, D, E. Obviamente la PCR, ¿no? Fíjense que la C incluye a B, la D incluye a C, la E incluye a E. Pues sí, la E. Van a decir, pero todo eso le vamos a tomar si ella se ve tranquila. Sí, pero tenemos que abordar su riesgo de ponerse grave y de morir. ¿Sí? Nosotros no tenemos ojos de laboratorio ni de tomógrafo. Requerimos estudios paraclínicos. Es súper frecuente que a estos pacientes los manden tranquilos desde urgencias, ¿no? Regrese si se siente mal. Entonces, estos son sus resultados. Tiene una hemoglobina de 13,6, leucocitos de 12,000, con linfocitos de 1,350, un dímero D de 150, una DHL normal, o sea, por debajo de 200, una gaso con una PaO2 de 58, ahí satura 89%. Recuerden otra vez que nosotros queremos ver la PaO2 y que el oxímetro solo es un surrogado, ¿sí? Vean cómo aquí la saturación es más baja de lo que parecía. Y la VCG altísima, la PCR altísima, como suele ser, y no he visto ninguna ferritina normal en pacientes con COVID. Cierto, predice mortalidad, pero a niveles muy altos, ¿no? En radiografía de tórax tenía infiltrados bilaterales basales menos del 20% en cada pulmón. Ojo, la radiografía de tórax es de baja sensibilidad. Tampoco es raro que veamos pacientes con radiografías normales que en la TAC salen con vidrio deslustrado, ¿no? Incluso una TAC de tórax mal contrastada, donde ustedes no le miden el contraste bien, puede salir como normal y tener un vidrio deslustrado pavoroso, ¿no? Y en TAC de tórax no solo se corrobora eso, además tiene empedrado, lo cual habla de que la enfermedad está un poquito más avanzada. Ahora, nosotros podemos predecir quién agravará. Les quiero hablar de la escala de News. Es una escala muy simple, fue inventada en Inglaterra en 2012 para predecir quién requeriría unidad de terapia intensiva. Esta escala se inventó porque se dieron cuenta que mucha gente hospitalizada en áreas de urgencia o en hospital moría estando hospitalizada. Y dijeron, no, pues necesitamos una herramienta muy simple para predecir la necesidad de terapia intensiva y evitar la muerte. Y fue como se inventó. Les fue tan bien que en 2016 hicieron una nueva escala que corregía el error de los pacientes crónicamente enfermos del pulmón, ¿no? Los que tenían EPOC o CO2 muy elevado, ¿no? Lo bueno de la escala de News es que es fácil de calcular, ya fue probada en personas con COVID-19 y les voy a mostrar los datos. Y la primera versión, que es la que se ha probado más y les voy a proponer, no requiere estudios paraclínicos. Por ejemplo, yo tengo Android, perdónenme por no tener iPhone, ¿no? Pueden descargarla. Yo uso esta herramienta y más, ¿no? Pero yo uso esta herramienta, es gratuita. Ustedes le ponen News, ahí les ponen News Score, si le ponen la estrellita sale a la primera. Ahí le meten los datos de los pacientes, le metimos los datos de nuestra enfermera y sale con 6 puntos. Es un score medio. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, más de 7 puntos predicen la entrada a UCI en pacientes con COVID-19. Más de 6 puntos, más de 7 es grave, ¿no? Pero además podemos usar otras escalas. Sin embargo, la escala de News es mejor para COVID-19. Tenemos este estudio de una cohorte coreana. Ya ven que a los coreanos ahora sí todo el mundo los pelamos y antes no. Vean cómo el SIRS o el QuickSOFA no nos diferenciaron muy bien a los pacientes que tenían enfermedad grave del pulmón, choque séptico, que requerían terapia o que se morían. Por ejemplo, pacientes que tenían 0 a 1 de QuickSOFA, 6 se murieron, ¿no? Súper malo. O el SIRS, ¿no? 4 se murieron, ¿no? Esto con COVID-19. En cambio, News, de 0 a 4 puntos, solo 1 se murió, de 5 a 6 puntos el 16% y más de 7 el 66%. Entonces, es excelente para estratificar pacientes con COVID-19. Y es la versión 1 de la News, o sea, no se requiere tomar una gasometría. Y esto es con la cohorte mexicana del Instituto Nacional de Nutrición,
donde los pacientes que no entraron a terapia tenían un News Score de 6, cuando los que entraron a terapia tenían un News Score de 8, que quiere decir que ahí también nos mostró muy bien la discriminación. Y vemos estos otros dos escalas que también son muy buenas, que también se pueden acceder con la misma herramienta, pero se necesitan estudios paraclínicos para calcularlas. Entonces, para un ambiente de triage o de consulta externa, yo sigo proponiendo la escala de News. Y claro, hay otras variables que predicen el agravamiento. Más de 65 años tiene un OR de 3.17, o sea, 3 veces más riesgo de morir, de requerir terapia. Una enfermedad pulmonar previa, 2.9 veces. Linfopenia, menos de 1000, perdón, 1.83. Radiografía con un score arriba de 13 de Rale, ahorita les muestro cuál es. Y diabetes, ¿no? Esta es la escala Rale. Las bases tienen un punto y ahí le va a subir 1, 2, 3, 4 de cada lado, ¿no? Cuando tienen más de 13, predice entrar a terapia, pero predice muy poquito. Hay escalas por TAC que predicen mejor. Sin embargo, pongo esta porque esta es por radiografía. Y aún más, ya teniendo la escala de News, estando en un hospital, teniendo acceso a los estudios de laboratorio que le tomaron a esta enfermera, podemos usar la escala de Cole, que fue un nomograma inventado precisamente para predecir la mortalidad ya con más estudios, ¿no? La entrada a UTI. Acuérdense que la entrada a UTI es muy relevante por que el acceso a tener una máquina con ventilación mecánica es vital para sobrevivir, ¿no? Aunque tengas una mortalidad alta, pues tienes menos que si no lo usaras, ¿no? Lo sacaron con 208 pacientes, pero ya se ha usado en 2 o 3 cohortes. Y lo padre del modelo es que explica la variabilidad del 95 a 97% de estos casos. O sea, tenemos una muy buena escala. Y también la podemos acceder por internet, le dan clic y llegan fácilmente. Yo la tengo instalada en el celular. Ahí miren, nada más pones lo pones en tu escritorio y ya, le das clic, ¿no? Y además viene en español para aquellos que no le hacemos al inglés. Entonces ya le sacamos la escala a nuestra enfermera E y tiene 4 puntos, tiene un bajo riesgo de ponerse grave. Pues ¿por qué? Porque no tiene comorbilidad, porque es joven, porque tiene bien los linfos y tiene una DHL bien, ¿no? Ahí está. Entonces, de News tiene 6 puntos, de News 2 tiene 6 puntos y por Cole tiene 4 puntos, tiene un bajo riesgo de caer en terapia intensiva. Sin embargo, hay que internarla por el riesgo de agravar hasta el 30%. ¿Quién de ustedes podría darle manejo y seguimiento a este caso en un área de hospital? ¿Quién de ustedes podría en este momento hacerle las indicaciones a esta mujer? Porque para eso es esta sesión. Pues yo, ¿no? Todos tendríamos que poder decir yo. Ya con los datos que dimos, todos podríamos. Bien, ¿y qué probabilidad tiene de morir esta paciente? Lo mismo, por ejemplo, la escala de News en el mismo estudio de los coreanos, de 0 a 4 prácticamente nadie muere, de 5 a 6 algunos, menos, ni siquiera el 10%, y una News arriba de 7, pues sí se mueren hasta el 40% en Corea, donde los hospitales no están llenos, ¿no? Y bueno, estos factores que ninguno tiene ella, también predicen la mortalidad. Y hay otros, ¿no? Linfopenia, obesidad, cardiopatía previa. La cardiopatía tiene como un 40% veces más mortalidad que cualquier otra cosa. Bien, con los datos ya expuestos, ¿cuál o cuáles de las siguientes intervenciones es apropiado iniciar? Ya no me detengo tanto, ya se saben los números, ¿no? Y es lo mismo que la otra paciente, pero como esta no ha sangrado, sí le podemos poner enoxaparina, ¿no? Entonces ya sabemos que puede agravar, pero es poco probable que muera. El tratamiento, no hay un manejo específico para la COVID. Este diagrama salió en finales de abril, donde nos muestra todas las cosas que se están estudiando y en qué estudios están haciendo más de uno. Aquí 18 estudios usan lopinavir con cuidados especiales, con cuidados convencionales, remdesivir y lopinavir, en 8 estudios, en fin, un montón de estudios, y eso era nada más en abril. La última vez que me metí, que fue hace como un mes, había 300 estudios registrados en Clinical Trials.
que es como la base de datos más grande del mundo e incluye casi todos los estudios gringos. Entonces, el tratamiento a la fecha solo tenemos una opción para evitar que la gente muera, y son los esteroides, ¿no? La dexametasona y la hidrocortisona en graves. En los dos casos está indicada en personas con saturación de oxígeno baja o ventilación mecánica invasiva. Fíjense nada más la NNT, el número necesario a tratar. Con que trates a 8, salvas una vida, ¿no? Es impresionante, impresionante. Y el remdesivir disminuyó los días de hospitalización. De hecho, hace unos 8 días ya se publicó el estudio completo que les voy a mostrar. Estas son las tablas de cómo le fue a los pacientes con la dexametasona. En negro son las tablas de mortalidad. En negro están los que recibían cuidados convencionales y en rojo los que recibían dexametasona. Vemos cómo se separan las curvas y es una diferencia estadísticamente significativa. Cuando lo analizamos por el subgrupo de gente que requirió ventilación mecánica invasiva, la diferencia es mayor, o sea, son los más beneficiados. Y los que usan oxígeno sin caer en ventilación mecánica también son beneficiados. Vean, dexametasona está en rojo, pero en los pacientes que no requirieron oxígeno es al revés, ¿sí? O sea, si usted le pone a un ambulatorio que no requiere oxígeno dexametasona, puede ser que aumente la mortalidad. Aquí no salió una diferencia estadísticamente significativa, pero poquitito le faltó. Dicho de otro modo, dar esteroides si el paciente no requiere oxígeno tiende al aumento de la mortalidad. No lo hagan sin supervisión de los adultos jóvenes. Bueno, aquí está el metaanálisis de la dexametasona con... porque incluye a los que no recibieron oxígeno. Pero aquí vemos cómo los que recibieron ventilación mecánica y oxígeno salió beneficioso, ¿no? Bien, y lo mismo que el remdesivir, nada más que no son curvas de mortalidad, sino la mejoría o los días de hospital, ¿no? Como remdesivir se separa de placebo. Remdesivir, sobre todo los que recibieron oxígeno, igual, los más graves son los más beneficiados, ¿no? Y los pacientes menos graves son los que no hay beneficio claro. Ahora, un día después de que se publicó el estudio completo del remdesivir, el estudio más grande del mundo que está coordinando la OMS, el estudio Solidarity, donde uno de los 4 brazos lleva remdesivir, liberó sus resultados. Fíjense, 12,000 pacientes incluidos en todo el mundo, ¿sí? Por lo menos hay 14, 15 países por ahí, y son resultados diferentes. Este es el reporte que dice la OMS, y dice, no hay efecto del remdesivir en mortalidad, inicio de ventilación mecánica y duración de la hospitalización. Obviamente, estos son resultados de un estudio intermedio, del análisis intermedio, del interim análisis. Cuando veamos el artículo platicaremos, ¿no? A ver, el diablo está en los detalles, pero de entrada hay un artículo que dice que el remdesivir sí sirve y la OMS con esta muestra inmensa nos dice que no. Entonces, veremos. Para mí, desde mi punto de vista personal, no es suficiente como para que COFEPRIS no lo apruebe. Que lo apruebe. Y ya veremos nosotros si lo usamos o no. Pues estamos usando cualquier porquería. ¿Por qué no usar algo que sí sirve? Bien. Ahora, no sirve hidroxicloroquina. La OMS dijo que ya no la diéramos. Ya no la usen. La ivermectina, solo hay un estudio in vitro. Tendríamos que darla 10 veces a mayor dosis para que se concentrara en el pulmón poquitito. Incluso hay quien dice que tienen que darla 100 veces. ¿Por qué la siguen usando? La mantadina no hay un solo estudio clínico, hay un artículo periodístico. Y el oseltamivir, bueno, a la fecha en nuestro país, el día de hoy, solo hay un caso de la temporada de influenza. Y ese fue ese famoso caso que primero tuvo corona y luego tuvo influenza, ¿no? Mientras, les muestro el reporte de los últimos 2 años de FluNet en nuestro país. FluNet es un sistema nacional mundial de reporte, ante la OMS también, de casos de influenza. Y cualquier barrita es influenza, ¿no? La H1N1 es la más clarita, la H3N2 es la más naranjita. En nuestro país los últimos 3 años ha predominado H1N1. Pero vean cómo después de la semana 21 prácticamente no hemos tenido influenza. O sea, este año no hubo influenza y esto coincide con lo que ha ocurrido en todos los países en temporada de influenza, los que están en el hemisferio sur. No ha habido influenza. Aunque tememos la sindemia, de hecho la federación ya hizo recomendaciones al respecto,
Y la sindemia de influenza con coronavirus ya le denominamos ERVA, que es enfermedad respiratoria viral aguda. Y es la misma definición que les mostré, por cierto. Y en Veracruz estamos a punto de tener nuestras propias recomendaciones. Yo creo que le auguramos lo mismo a nuestro país que al resto de los países. Va a haber muy poca influenza. Y ya cuando haya recomendaciones al respecto muy específicas de nuestro estado, se los diremos. Por lo pronto, nada. Quinto y último caso. María es una señora de 76 años. Su esposo es chofer de taxi y está hospitalizado, con ventilación mecánica en el CAE por COVID-19. Esa coma me sobró, perdónenme. Ella tiene 7 días con tos seca, disnea progresiva y fiebre. Finalmente la traen a consulta y tiene TA de 120/90, frecuencia cardíaca de 115, respiratorio de 29, temperatura de 39 y saturación de oxígeno del 89%. Tiene hipertensión arterial tratada con los sartán 50 miligramos cada 12 horas con buen control. Trae una radiografía de tórax para su evaluación. Ya había recibido 3 días hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, metamizol y hoy tuvo su primera dosis de 4 miligramos IM de dexametasona. Esta es su radiografía. Me dirán, no parece la de una viejita, perdónenme. La bajé de internet y era gratuita. ¿Está indicado solicitar estudios paraclínicos en ella? Vean el caso. Pues sí, ¿no? Sí. Y si nuestra enfermera esté indicado en ella, mucho más, ¿no? Es importante abordar su riesgo de agravar y morir. Estos son sus estudios. Vean cómo tiene linfopenia, tiene el dímero D muy elevado, tiene una DHL arriba de 500, desatura y tiene una ferritina muy alta también, ¿no? Este es su TAC. Vean nada más cómo tiene áreas ya de crazy paving, ¿no? Ya. Y no ha consolidado por aquí, pues bueno, pues podría decirse, no es crazy paving y por aquí tal vez consolidó, ¿no? Y tiene unas áreas de vidrio deslustrado acá, ¿no? Que son las que luego, tal vez aquí, ¿no? Tal vez progresarán al empedrado este. Ahora, ¿internarían a esta paciente? ¿Y qué probabilidad tiene de requerir ventilación mecánica invasiva y tal vez de morir? Pues ya tenemos los datos, le hacemos la escala de Cole y vemos que tiene 13 puntos, o sea, más del 50% de probabilidades de caer en terapia intensiva los próximos 2 días. Y es la escala de Cole y por News tiene 9 puntos. O sea, más de 7 puntos es grave, hay que internarla. Y a lo mejor le va a caer el tubo, ¿sí? ¿Y qué probabilidad tiene de morir? Bueno, por ejemplo, en Nueva York, el 80% de los intubados en la primera ola murieron, ¿no? En nuestro país, ayer salió el primer estudio del IMSS donde el 80% de los intubados muere. Si ustedes son fresas, dirán que nos fue igualito que en Nueva York. Y ahí vemos, o sea, alguien que tiene más de 7 en escala de News, en Corea, el 40% de probabilidades de morir. En nuestro país tal vez sea un poco más alto. Además, ella tiene 65 años e hipertensión, ¿no? O sea, tiene 2.5 veces más riesgo de morir solo por la hipertensión. Además, tiene linfopenia que también aumenta el riesgo de morir, un dímero D arriba de 2000, ferritina elevada y DHL elevada. O sea, tiene muchas cosas en contra. Con los datos ya expuestos, ¿cuál o cuáles de las siguientes intervenciones es apropiado iniciar? Pues las mismas. Las mismas. No he acabado. Sexto caso. Mateo tiene 23 años, índice de masa corporal de 26, no padece enfermedades. Hace 4 días inició con tos seca, fiebre, ataque al estado general. Hoy está febril. La tos persiste y es muy molesta. Tiene hiposmia, razón por la que acude a consulta. Frecuencia respiratoria de 84, cardíaca, perdón, de 84, respiratoria de 16. En fin, ahí lo leen. El muchacho está muy bien. Y es un chamaco. ¿Está indicado solicitar estudios paraclínicos? Porque esos también llegan a triage. Chamacos. No.
No está indicado. Si no tenemos estudios paraclínicos, ¿cómo podemos estimar su riesgo de morir? Pues ahí está el NIUS. Otra vez, tiene 2 puntos de NIUS a su casa, ¿sí? Su riesgo de agravar por esta escala es prácticamente nulo. Y la mortalidad también, ¿no? Vean, es azul, o sea, nadie se muere con tan poquito NIUS. En la cohorte de Nueva York también creo que menores de 18 años hospitalizados nadie murió. Yo no recuerdo algún hospitalizado menor de 18 años que haya muerto. Sé que hubo 2 pediátricos muertos por ahí, pero tenían comorbilidades muy feas. Entonces, con los datos ya expuestos a este muchacho que vamos a mandar a su casa, ¿cuál o cuáles de las siguientes intervenciones es apropiado iniciar? Pues sí, ¿acaso ibuprofeno? ¿No? Entonces, para terminar, les propongo un algoritmo. Tenemos uno estatal que se parece mucho para herba, tenemos uno de la ciudad que se parece mucho. Esta es mi propuesta, ¿no? Una persona con definición operativa de COVID, que es lo mismo que herba, si satura abajo de 92 o frecuencia respiratoria arriba de 22, vámonos a que le completen su abordaje. Ahí lo tendrá la doctora Miroslava. Si no tiene nada de eso, hay que calcularle una escala de NIUS. Si tiene 4 o menos y no tiene los factores de riesgo clásicos, obesidad, diabetes, cardiopatía, más de 60 años, cáncer, inmunosupresión, etcétera, pues seguimiento clínico, aislamiento, búsqueda de contactos y manejo sintomático. Ahora, si tienen lo mismo, pero tienen factores de riesgo igual, se va al hospital para que completen su abordaje. Y dirán, ay, ¿por qué le vamos a tomar paraclínicos a esta persona? Bueno, si es tu abuela de 75 años, aunque tenga 2 de NIUS y tiene probable COVID, le toman los estudios, ¿sí? Si se lo toman a los recomendados, se lo tomas a una persona con factores de riesgo. Y obvio, si tiene más de 4 por la escala de NIUS, definitivamente hay que tomarle paraclínicos y dependiendo de los resultados decides si le toca CAME o si le toca hospital. Si es que existe cambio. Este punto verde, esta parte verde, por eso es una semaforización, verde, amarillo y rojo. Este punto verde lo trato acá un poquito más, que es como para centros de salud, no se claven. Pero sí, o sea, un paciente que ustedes mandan de alta a su casa, en realidad no está dado de alta. Hay que decirle que hay que vigilarlo, que se tiene que aislar, que esté enfermo, que él y su familia tienen que estar confinados. Si es necesario emitirle un certificado de enfermedad, nadie en ningún trabajo van a decir que no. Búsqueda de contactos. Aquí en la ciudad de Jalapa tenemos visitas a casa y manejo sintomático. ¿Sí? Yo prefiero el ibuprofeno sobre el paracetamol, pero cada quien, ¿no? Es que el ibuprofeno puedes dar 200, puedes dar 400, puedes dar hasta 800. Entonces, mis conclusiones: la contribución del médico de primer nivel es crucial para el control comunitario de la COVID-19, pero también de los triage. Hay herramientas muy probadas para predecir la progresión. Usémosla, la escala de NIUS ahí está y es fácil. Podemos estratificar ingresos, egresos y hospitalizados por estas escalas. Ya vimos que sí funcionan. Hay que incorporar los cálculos al reporte con familiares. Esta señora que llegó muy malita hay que decírselos. Y además, cuando pongan pronóstico reservado de evolución, pongan pronóstico tantos puntos de call, más de 50% de probabilidad de caer en UTI y de morir tanto, ¿no? Las escalas de NIUS más call son complementarias. Y ya. ¿Hay preguntas? Me las escriben. Adiós.